Deuteronomio 15, versículo 4 al versículo 10. ¿Listos? 1, 2 y... De esa manera no habrá gente pobre contigo, porque el Señor te dará muchas bendiciones en la tierra que el Señor tu Dios te da. Seguimos. Será así al Señor tu Dios, y si cumples cuidadosamente todos sus mandamientos que hoy te mando. Cuando el Señor tu Dios te haya bendecido como lo prometió, necesitarás pedirles nada. Dominarás a muchas naciones, pero ninguno te dominará a ti. Si hubiere un pobre entre sus hermanos en una de las ciudades de la tierra que el Señor te da, no así a ayudarle, serás con él y le prestarás lo que necesite. Asegúrate de que ningún malvado entre en tu mente diciéndote: el séptimo año, el año de poder perdonar las deudas, está cerca, y mires a tu vecino pobre de manera hostil y no le des nada, pues él se quejará de tu conducta ante el Señor y se te encontrará culpable de pecado. En todo tu trabajo y en todo lo que hagas. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, por tu presencia en medio de nosotros, por tu palabra que es viva y eficaz. Hoy declaro que el Espíritu Santo de Dios puede hablar a lo profundo de nuestro ser, redarguirnos y convencernos de lo que tú quieres que hagamos. Señor, coloco mi vida en tus manos. Tú conoces mi corazón y tú sabes lo que deseo para esta congregación. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, como introducción voy a decirles varias cositas que son muy reales en nosotros como iglesia. Por ejemplo, el dinero es la raíz de todos los males. No, déjenme decirles, porque es que nosotros pensamos, la Biblia dice el amor, sí, muy bien, pero ¿qué pasa? Muchos creyentes por años y generaciones han creído que el dinero es la raíz de todos los males. Este pensamiento es común en muchos cristianos. Otro, si alguien ama a Dios, debe despreciar las riquezas materiales. Otro pensamiento, si amo a Dios, probablemente seré pobre. Estos argumentos provienen de una mentalidad dualista. Los que ya están haciendo escuela de cosmovisión bíblica saben a qué me estoy refiriendo. Esa mentalidad lo que hace es hacernos creer o dar por sentado que hay una falsa separación entre lo que es espiritual y lo que es material. Es decir, dándonos a entender que a Dios le preocupa más lo espiritual que lo material. Eso es mucha mentira. Por eso dije que uno de los propósitos de esta enseñanza es poder alinearnos con la verdad de la palabra y no con los pensamientos y lo que la cultura nos ha transmitido durante muchos años. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando Dios, como estábamos viendo ahora en Deuteronomio, porque lo que leímos de Deuteronomio es la segunda ley o lo que Moisés
puede decirle al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Está recordándole las promesas de Dios y también las condiciones, porque Dios nos da promesas, pero también tenemos condiciones o requisitos para poder alcanzar esas promesas. Entonces, las promesas de Dios a su pueblo Israel cuando salió de Egipto no solamente se limitaban a bendiciones de naturaleza invisible. Él les iba a dar una ciudad invisible, una tierra invisible. No, la tierra era totalmente visible. Y de hecho, cuando los espías fueron a reconocer la tierra, ellos no trajeron cosas invisibles. Ellos trajeron ¿qué? Frutos de la tierra que eran completamente visibles a ellos, ¿cierto? Entonces, Dios les prometió a Israel bendecirlos en todos los aspectos de su vida, en las cosechas, en sus empresas, con sus ganados, aún el vientre de las mujeres, ¿no? Para tener hijos. Pero también Dios los exhortó a obedecer sus enseñanzas para no padecer hambre en la tierra. Y Dios cumplió esa promesa. En más o menos 3 siglos, el pueblo de Israel pasó de la más absoluta pobreza en el desierto para ser una de las naciones más prósperas de su época. ¿Eso quién lo hizo? Dios. ¿A Dios solamente le interesa lo espiritual? No, Dios también le interesa mi vida material. Uy, gracias por ese entusiasmo. Ve que si ese pensamiento está arraigado en nosotros, hoy necesitamos romper con esos pensamientos porque eso es mentira. Ahora, ¿cómo se revela Dios en esta esfera de la economía? ¿Alguien sabe? Ya esto lo hemos venido enseñando hace más de 6 años, en vigilias, en ayunos, pero bueno, hoy estamos haciéndolo con toda la iglesia. ¿Cómo se revela Dios en la esfera de la economía? Wow, un atributo de Dios en la economía, a ver, es nuestro proveedor. Muy bien, Wilma. Él es Jehová Jireh, así como Dios se le reveló a Abraham allá cuando necesitaba un corderito para sacrificar en lugar de su hijo. ¿Qué apareció? Un corderito, porque Dios es nuestro proveedor. Ahora mi pregunta es, ¿se ha revelado Dios en su vida y en su economía como el proveedor? Uy, no esperaba ese amén tan grande. Muy bien. Porque es que nosotros a veces tenemos deudas, tenemos situaciones financieras. ¿Y qué es lo primero que corremos a hacer? A endeudarnos, a la gota a gota, ¿sí? A echar el chance. Bueno, tantas cosas. Yo no sé si usted es cristiano de verdad o no, pero yo sí conozco cristianos. Por eso es que mi invitación durante todo este año ha sido a que nos convirtamos en discípulos. Porque cristianos hay muchos, pero los discípulos son los que logran transformar las esferas de la sociedad. Amén. Espero que usted después de esta enseñanza diga, bueno, yo soy un discípulo del Señor, voy a depender de Él como mi Jehová Jireh. Yo tengo infinidad de testimonios para contarles a ustedes con lo que Dios es mi proveedor. Amén. También en esta esfera Dios se revela en su bondad. Otro atributo de Dios que se revela a través de esta esfera de la economía es la bondad de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han experimentado la bondad de Dios? Porque es que estar uno con una situación financiera, ¿cierto? Con una deuda, con algo que le hace falta, con la escasez. ¿Qué anhela uno? Que Dios se manifieste. Pero si usted se mueve a prestar, Dios lo deja solito. Quiero decirle eso. Si nosotros nos movemos a prestar, a comprar el chance, a poner la confianza en alguien que me ayude, Dios dice, bueno, hijo, usted verá, hágale. ¿Sí? Él no respeta nuestras decisiones. Pero si yo decido confiar en la bondad de Dios, Dios me va a sorprender de una manera que usted no tiene ni idea. Gloria a Dios por eso. Ahora,
quiero decirles que para poder disfrutar de esos principios de la economía bíblica necesitamos empezar a desaprender o despojarnos de este pensamiento contrario a lo que dice la palabra de Dios, porque yo no puedo tener el pensamiento de la cultura y tener el pensamiento de Dios al mismo tiempo. Yo tengo que decidir botar todos esos pensamientos mentirosos de la cultura, ¿sí? Por ejemplo, cuando Dios empezó a trabajar en mi parte financiera, en mi área financiera, pude entender cuántas cosas nosotros decimos y nos atamos, ¿sí? Y entonces podía entender cómo hasta mis hijos decían, es que el dinero no lo es todo, pero lo es casi todo y nada más alejado de la verdad. Eso lo decía, sí, eso lo decían ustedes, pero gracias a Dios ya cambió ese pensamiento, ¿sí? Porque nosotros como padres estamos para dar el ejemplo a nuestros hijos, para enseñarles con el ejemplo. Y algo que yo bendigo a Dios por mi padre y mi madre es que ellos jamás nos dejaron esa cultura del endeudamiento. Jamás. Ellos nos enseñaron a depender de Dios. Amén. Entonces necesitamos despojarnos de ese pensamiento dualista, es decir, que a Dios solo le importa mi espiritualidad. ¿Cuántos piensan eso? A ver, díganle, levanten la mano, a ver. Yo sé que sí. No la levanten ya. Pero tome la decisión de decir, hoy me despojo de ese pensamiento. A Dios sí le importa mi vida financiera. Amén. A Dios sí le importa, por eso Él nos ha dejado consejos acá. Si no le importáramos, Él no nos hubiera dejado aquí las instrucciones, ¿no? Bueno, número 2, necesitamos también soltar las creencias mágicas y místicas que tenemos con respecto al manejo, a la administración del dinero. Por ejemplo, ¿cuáles son esos pensamientos, esas creencias? Si yo entrego este diezmito o esta ofrenda, entonces Dios me va a dar beneficios. ¿Eso dice la palabra de Dios? ¿Sí? Dios, ahora sí, porque yo voy a hacer esto, voy a entregar esta ofrenda, entonces Dios me va a dejar caer su provisión del cielo. ¿Eso dice? No. También otras personas creen que va a ocurrir un milagro en su economía si pactan. Usted sabe que hay canales de televisión donde se invita a eso, hay iglesias donde se invita a eso. Pacte por su bendición, ¿cierto? Y entonces si yo pacto, mejor dicho, se me van a abrir las ventanas de los cielos. ¿Eso dice la palabra de Dios? No, ya Marta leyó, ¿cierto? En Malaquías 3:10. Dice, en la versión normal dice, trae todos los diezmos al alfolí o a la tesorería y haya alimento en mi casa. O sea, lo que Dios me está pidiendo cuando dice traiga es mi ¿qué? Mi fe y mi obediencia. Porque esas son las dos cosas. Yo cada vez que los veo a ustedes desfilar y traer su ofrenda, allí sentadita digo gracias Señor. ¿Por qué? Porque sé que usted, bueno, no sé si usted lo hará de esa manera, pero yo sí doy gracias a Dios y digo gracias Señor porque estas personas están creyendo. Porque aquí a nadie se le pone un revólver para decir traiga. Usted viene voluntariamente. ¿Por qué viene voluntariamente? Yo creo que usted no viene porque me va a agradar a mí. Yo creo que usted viene porque usted ha creído en Dios. Y como usted ha creído en los principios de la palabra, usted ofrenda y usted obedece. Y Dios premia la obediencia. Entonces no es por el dinero que yo doy. ¿Qué es lo que realmente sucede cuando yo doy? Que Dios está recompensando ¿qué? La obediencia, no es la plata que yo le doy. Y esa parte es la que a veces tenemos que despojarnos de ese tipo de creencias, porque Dios ni es mágico ni es místico. Dios es una persona real. Amén. Y Él no se deja manipular ni por mis palabras ni por mi plata. Hay gente que piensa que puede dominar a Dios. Te voy a sembrar esto y Dios, no. Y por eso se desengañan cuando no reciben lo que están esperando. ¿Por qué? Porque Dios examina ¿qué?
El corazón. Acuérdense, cuando leemos en Lucas el suceso de la viuda que llegó allá al arca de las ofrendas, y dice la Biblia que ¿quién estaba observando eso? Jesús. Él observaba a los ricos, pero también estaba viendo el corazón de la viuda y dijo, esta dio más que todos los demás que vinieron ahí al frente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios estaba observando su corazón, su fe. Esa mujer no tenía sino 2 blancas, ¿sí? 2 monedas. Ella depositó todo. Los otros depositaban de lo que les sobraba. Entonces, cuando yo digo que Dios examina nuestro corazón, estoy diciendo de que lo que realmente Dios está mirando y quiere ver en mí es mi confianza y mi esperanza en Él. En Él. A veces usted pone la confianza en la plata que trae. ¡Wow! Por favor, cambie ese pensamiento. Ese pensamiento es místico, esa creencia es mística. Nuestra confianza y nuestra esperanza no debe estar en el dinero. ¿Debe estar en quién? Debe estar en Dios, en Dios. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, lo que dice el Salmo 1, versículo 2 y 3. Pensé que alguien lo iba a decir de memoria. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, ahí es donde yo le digo a usted que nuestra confianza, ¿dónde debe estar? En Dios y en sus promesas y en su palabra. Eso lo dice ahí en el Salmo capítulo 1, dice, bienaventurado ese hombre y esa mujer que meditan en la ley de Dios, ¿sí? Que la guardan, que la obedecen. Usted no puede separar, pensamiento dualista es separar. Yo separo mi comportamiento de mi ofrenda. No, eso tiene que ir junto, porque Dios está viendo mi ofrenda, pero también está viendo mi comportamiento, pero también está viendo mis pensamientos. Hay gente que con pesar echan la platica ahí en el sobrecito y dicen, ay, Dios mío. Oiga, Dios está viendo su corazón. Y créame que, bueno, en mi caso no, gracias a Dios, porque me enseñaron a hacer esto desde muy niña. Pero en alguna oportunidad recordaba, mientras Marta estaba dando su testimonio, que mi papá, en alguna oportunidad el diablo se le metió y lo engañó. Y entonces él dice, yo estaba muy pequeña, pero yo recuerdo que él decía que él no daba diezmos, porque qué más diezmo que su vida y su trabajo para Dios. Y como eran tiempos donde él tenía 4 o 5 hijos, ¿no? Y yo conocí esos tiempos donde no teníamos para comer, pero que Dios siempre proveyó para comer. Entonces, pues obviamente, si uno como papá, yo que ya soy mamá, y uno ve a sus hijos con hambre, uno dice, no, pero ¿cómo voy a dar el diezmo y mis hijos van a quedar aguantando hambre? ¿Me hago entender? No era fácil. Entonces él, por un buen tiempo, no sé cuánto tiempo, no dio diezmos, hasta que Dios lo confrontó con una lectura de Romanos 2, donde dice, ¿y tú que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo? ¿Y tú que dices que no se ha de robar, hurtas? O sea, Dios es clarito cuando nos habla, ¿no? Por eso, no solamente en Romanos, sino en Malaquías. Martica leyó el 10. A mí el Señor me habló con el 8. No porque yo estuviera robando, pero sí yo estaba permitiendo que la congregación donde estaba pastoreando robara. Y cuando Dios empezó a trabajar conmigo en eso,
el Señor, porque a mí me daba pena pedirle a la gente. Y como usted sabe que la gente no creyente dice, no, pero es que los pastores piden allá el diezmo porque, mejor dicho, ¿sí? Ellos son unos estafadores, son ladrones. Entonces, con ese concepto a mí me daba pena invitar a la gente a diezmar. Y Dios me derribó todos esos argumentos una madrugada. Y mientras estaba paseando el templo, en la iglesia donde estaba pastoreando, orando como a las 4 de la mañana, el Señor me dijo, tome la Biblia y lea. Y me llevó a Malaquías 3:8. ¿Qué dice? ¿Robará el hombre a Dios? Y el pueblo le dijo, ¿y nosotros en qué le hemos robado? ¿Sí? Y el Señor le dice, en vuestros diezmos, ahí dice clarito, y ofrendas. Y no solamente Dios me dio ese versículo, para mi sorpresa me dio el siguiente. Y el siguiente dice, versículo 9, malditos sois con maldición, porque toda la nación me ha robado. Imagínense, yo no supe dónde me quedé, me senté y yo dije, Dios mío. Y el Señor me decía, si esta gente recibe maldición es por tu causa, porque yo te he puesto aquí para que les enseñes a diezmar y a ofrendar. Yo sé que aquí en esta congregación y en todas hay gente que no cree en esa parte del diezmo y que dicen, eso es del Antiguo Testamento, eso dejémoslo allá. Esto no es del Nuevo porque está en Malaquías. Pero ese día Dios me desbarató todos los argumentos que tenía. Y yo dije, por mi causa, esta gente no va a recibir más maldición. Y empecé a enseñar sobre el diezmo y sobre la ofrenda. Y perdí la vergüenza y la pena de decirle a la gente, dele a Dios. Porque cuando el Señor me decía, cuando yo le pido a mi pueblo que me dé, no es para empobrecerlo, es para bendecirlo. Eso me lo dijo Dios hace casi 40 años. Y yo dije, Padre de la gloria, de lo que me estaba perdiendo. Entonces, bueno, ya por esa causa ya Dios no me llamará la atención, no me jalará las orejas. Bien, otra cosa importante que también necesitamos despojarnos es de la deuda. Hablo de otras deudas, porque el diezmo es la primera deuda que tenemos, ¿sí? Bueno, según el estilo de vida de Israel y lo que ya leíamos ahí en Deuteronomio capítulo 15, Dios estableció para ellos un protocolo y era que ellos no deberían endeudarse por sécula seculorum, ¿no? Por el resto de su vida, no. La deuda máxima debería durar hasta 7 años, ¿sí? Hasta 7 años. En el 7º año, todas las deudas en Israel, todavía ellos practican eso, son o deben ser perdonadas. Y por eso es que ahí dice todos esos detalles de que si usted ve que va llegando el año 7º, cuidado con un corazón malvado, porque el Señor lo va a decir que usted es culpable, ¿sí? Entonces que de pronto no pasara de pronto una persona de lista y decir, le voy a prestar tanto porque es que como ya va a venir el año 7º, me lo tiene que perdonar. No, acuérdese que Dios examina nuestro corazón. Entonces la deuda no debería ser ilimitada, sino debería ser limitada. Ahora encontramos también un suceso que nos narra la palabra en 2 de Reyes 4, creo que todos lo hemos leído, de una viuda que quedó endeudada, y aquí le hablo a los varones. Cuando las viudas quedan endeudadas es porque los esposos no han sido buenos administradores. Y si no dicen amén. Vuelvo a repetir, cuando las viudas quedan endeudadas es porque los esposos no han sido buenos administradores. Quiero que los hombres me digan amén. Sí. Yo sé, y hay pastores que me han dicho, pero ella quedó endeudada porque es que le daba comidita a los profetas. Sí, pero no era buen administrador y dejó con un problema serio a su esposa. ¿Cuál era el problema? Si ella obviamente no tenía un trabajo, no tenía cómo pagar esas deudas que había dejado su esposito. ¿Qué le correspondía a sus hijos? Pagar. La manera como ella podía pagar esas deudas era que los acreedores se iban a llevar esclavos a sus hijos.
¿A cuántos de ustedes les gustaría que se lleven a sus hijos como esclavos? ¿Ve? Entonces, exacto. Entonces nos damos cuenta, esa es una historia interesante y no tengo todo el tiempo porque solamente hablar de eso ya es un mensaje completo. Estúdielo en su casa y usted se dará cuenta que usted va a encontrar principios importantes de la economía de Dios, porque es que es muy diferente el pensamiento de Dios en la economía a cómo piensa el mundo, ¿sí? Pero fíjese que, porque es que a veces tenemos ese pensamiento de que las situaciones de dinero no se solucionan sino con plata, y eso es equivocado. En el mundo natural sí es verdad, pero nosotros como hijos de Dios tenemos acceso al mundo sobrenatural. Y cuando tenemos acceso al mundo sobrenatural, nosotros podemos solucionar problemas de plata sin plata. Vuelvo a repetírselo para que usted lo dijera, lo piense y pueda decir amén de verdad. Cuando nosotros tenemos acceso al mundo de lo sobrenatural, yo puedo solucionar problemas de plata sin plata. Puedo pagar deudas sin plata. Puedo pagar deudas sin plata. La viuda tenía plata, pero ella decidió ir ¿dónde? Ir al profeta. ¿Se da cuenta? Esos son los principios de la economía bíblica. ¿Usted para dónde corre cuando tiene problemas en su economía? Piénselo. ¿Para dónde corre? ¿Qué es lo que usted primero hace? Ella corrió al profeta. ¿Qué le dijo el profeta? ¿Qué tienes en casa? Y ella entendió lo que él le estaba preguntando. Ella no tenía plata. ¿Qué le dijo ella? ¿Qué le respondió? ¿Qué tengo en la casa? Solamente tengo un poquito de aceite. ¿Tenía plata? No, pero tenía aceite. Y de ahí se produjo el milagro. Amén. Entonces, yo le estoy mostrando por la palabra de que sí podemos hacer negocios y sí podemos pagar deudas sin plata. Yo sé que usted no lo cree, cuando lo practica lo creerá. Pero cuando nosotros decidimos practicar los principios de la palabra, salimos de la esclavitud. No solamente de la esclavitud financiera, de esta, porque estamos esclavos aquí y pensamos, no, es que si no tengo plata, no puedo hacer. Y en esa oportunidad donde yo toco mi parte financiera, decíamos, no, pues es que si no tengo para el bus, ¿cómo voy? Es que si no tengo para esto, ¿cómo voy? Es que si no, o sea, usted le va a dar la prioridad y le va a dar la excelencia y le va a dar la preeminencia al dinero. No, sin plata yo puedo hacer cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo a Dios y Él mirará cómo me provee. ¿Por qué? Porque esta esfera revela a Dios como mi. Otro punto importante del cual tengo que desaprender, que eso sí es muy, muy, muy común en todos nosotros, y es la parte de que la riqueza es el ídolo de nuestra vida. ¿Sí? Ahora sí, dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, ahora sí, ¿qué dice? Porque raíz es ¿qué? Es el amor ¿a qué? Al dinero, el cual codiciando algunos se desviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores, dice la escritura. Y lo que dice la palabra de Dios es la verdad o la mentira. ¿En qué vamos a creer de aquí en adelante? ¿Lo que dice la cultura o lo que dice la palabra? Necesitamos romper esas mentiras de la cultura en la parte financiera. ¿Sabe por qué estoy enseñando esto? Porque es que luego viene la parte del gobierno. Y es que yo no puedo gobernar si no sé administrar las finanzas. No puedo gobernar, o por lo menos no lo puedo hacer bien. Si no soy buen administrador de las finanzas, soy un fracaso como gobernador, como líder, como papá, como mamá, bueno, como lo que usted quiera decir.
porque el asunto de la vida cristiana no es solamente la espiritualidad, también somos administradores. Entonces necesitamos entender que la riqueza no lo es todo. ¿Qué dice Mateo 6:24? Jesucristo mismo lo dijo. No puede servir ¿a qué? ¿Por qué? Amará al uno más y aborrecerá al otro. Pero yo no puedo servir a Dios, dice la palabra, y a las riquezas. Usted hoy tiene que tomar una decisión. ¿A quién le va a servir? Porque hay muchos aquí que están esclavos de la plata. Hay muchos aquí que están esclavos del dinero, del mamón. Y entonces ahorita que venga Navidad y que entreguen las primas, las sobrinas, bueno, todas esas cosas, ¿no? Están esperando que llegue para mirar a ver cómo la gastan. Hermanos, por favor, nosotros no podemos idolatrar el dinero, porque el dinero es fantasía. Se puede ir entre sus manos como el agua. Ya Martica les contó. Si no logramos aplicar los principios de la palabra de Dios, pueden ser millones, pero se le van a acabar, se le van a ir. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se le van a ir? Porque no lo va a poder aprovechar. Por la mala administración y porque usted ha puesto su esperanza y su confianza en eso. Sí. Necesitamos, hermanos, dejar esa obsesión, de verdad. La riqueza es algo que nos llama, ¿sí? Pero necesitamos ponerla en su lugar y decir: yo voy a adorar y a servir a Dios. Yo tomo la decisión hoy de alinearme con el reino de Dios. Y en el reino de Dios no manda mamón. ¿Quién manda en el reino de Dios? Dios. Él es el rey. Él es el rey. Seguimos. Necesitamos eliminar esa mentalidad de pobreza. La pobreza no viene de la tierra. La pobreza no viene de los lugares ni de las regiones. Mire, Dios es un Dios tan abundante y tan generoso que cuando Él creó el universo, Él a cada cosa le dio su manera de multiplicarse, de reproducirse y de permanecer en el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué hasta el día de hoy podemos comer pescado? ¿Por qué? Porque Dios hizo esa provisión, ¿cierto? Bueno, y el pescado ha existido y existirá, mejor dicho. ¿Por qué? Porque es Dios el que puso esa especie, esa simiente, y dio la oportunidad de que se multiplique, de que se reproduzca, ¿sí? Nosotros no podemos aceptar que somos o que vivimos en un país pobre. Colombia es uno de los países más bendecidos y ricos del mundo. Muy bien, me alegra eso. Los de por aquí, por este lado, no lo creyeron, pero yo sí lo creo, porque son de otro país, sí, son de otro país. Pero nuestro país tiene las riquezas más grandes en todos los sentidos. Y le damos gracias a Dios por eso. Así que quitémonos esa mentalidad de pobreza, por favor. No le creamos a esa gente mentirosa que está hablando que se van a acabar los recursos, que pobrecitos nosotros, que por eso toca extinguir la raza, porque no va a alcanzar la comida. No, señor. La palabra de Dios dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria. Tenemos que creer en eso. ¿Vendrán tiempos de hambre? Sí, como un juicio para la gente desleal, desobediente, pero para los hijos de Dios siempre habrá provisión. Usted lea la palabra y usted va a encontrar ahí cosas. Mire, cuando vino el tiempo de hambre en Egipto, ¿los israelitas aguantaron hambre? No, Dios los puso en gracia con el faraón y tenían el mejor trigo en su casa.
¿Por qué? Porque no fue el faraón, fue Dios. Usted tiene que entender eso. No importa los tiempos de hambre que vengan, el Señor va a proveer para sus hijos. Nosotros tenemos un Dios grande y poderoso. Pero necesitas eliminar ese sentimiento y esa mentalidad de pobreza. Es que yo no puedo, es que yo no soy capaz, es que pobrecito yo no, ¿cómo voy a salir adelante? No tengo los recursos. Miren la familia en que nací. Hombre, usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Tiene los genes, el ADN de Dios. Y en el mandato cultural, en Génesis 1, dice que nosotros nos vamos a multiplicar, vamos a reproducir. Vamos a hacerlo porque es Dios el que ha puesto eso en nosotros. Bendito sea su nombre. También en Deuteronomio capítulo 8 versículo 18 dice que el Señor le dijo a Israel, y esa palabra también es para nosotros, que Él nos da el poder. ¿Para qué? Para hacer las riquezas. Él nos da el poder para hacer la riqueza. O sea, en el corazón de Dios hay principios que nos van a ayudar a prosperar, a salir adelante. Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros? De acuerdo a lo que leímos ahí en Deuteronomio. Creer, pero ¿qué más? Obedecer, eso. El problema es que si nosotros solamente creemos pero no obedecemos, pues está incompleto el asunto. No hay fe, pero también necesitamos honrar a Dios. Cuando nosotros honramos a Dios a través de la obediencia, Dios responde. Dios responde. Amén. Este principio de eliminar la pobreza es que usted necesita autogobernarse. Usted tiene que darle órdenes a su mente, a sus pensamientos. Y usted tiene que decir: yo no soy dueño de la riqueza. Yo sabía que ahí no iba a decir nadie amén. Vuelvo a decirles: yo no soy dueño de las riquezas. Repítalo, por favor. ¿Quién es el dueño? Eso lo dice en Ageo, ¿cierto? El Señor dijo: mía es la plata. Si ya Él dijo mía, es porque hay un solo dueño y se llama Dios. Entonces, ¿nosotros qué somos? Entonces, por favor, predíquese a usted mismo. Diga: yo soy, ¿qué? Exactamente, yo soy administrador. ¿Y qué papel le corresponde a un administrador? Gracias, Alba. Entregar cuentas. Si ve que ahí casi todos se quedaron como ¿Qué es lo que hace un administrador? ¿Toma decisiones sobre la plata? ¿Sobre los bienes? ¿Qué hace un administrador? Sí, toma decisiones, pero ¿quién le da esas decisiones? El patrón, el dueño. Si usted no es dueño, usted tiene que decirle al Señor: ¿cómo voy a gastar esta platica? ¿Para qué me llegó esta platica, Señor? Si usted de verdad no es dueño. Si usted es el dueño, puede hacer como hizo Marta. Ella la gastó. ¿Y qué hizo Dios? Le pasó la cuenta de cobro, ¿cierto, Martica? Y dijo: no, como usted no me dio nada, entonces para mí el 97% y para usted el 3%. Usted verá. Si nosotros decidimos hacer las cosas como Dios nos las plantea, Dios es un Dios generoso. ¿Sabe por qué? Porque Él nos pide solo el 10%. ¿Y cuánto nos toca a nosotros administrar? El 90%. Pero si usted no le da ni el 10%, Dios le va a dar por ahí el 1%. Así que suya es la decisión. Dios es dueño, yo solamente soy mayordomo. Le debo entregar cuentas a Dios, y no solamente debo entregarle cuentas, debo esforzarme para administrar con sabiduría todo lo que Él ha entregado en mis manos. Ahora, por este lado está la barra, por este lado calladitos. Poco a poco voy mirando cómo está la congregación, ¿no? Vuelvo a repetir:
Tenemos que ser buenos administradores. Si yo no sé administrar, por eso es que Dios mira la fidelidad. Usted va a encontrar en la palabra de Dios siempre eso. Él lo que califica y lo que ve en nosotros es la disposición y la fidelidad. Si yo no soy buen administrador, Dios me da oportunidades. Aquí hay gente que Dios, yo soy testigo que les ha dado oportunidades. Les dio una primera oportunidad y se comieron el diezmo. Y el Señor dijo, ya para la siguiente, pailas. Ya no le vuelvo a dar. ¿Por qué? Porque Él conoce el corazón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si estamos dándonos cuenta que hemos fallado como administradores y como mayordomos, ¿qué nos corresponde hacer? A ver, contesten ustedes mismos. ¿Ah? Sí, pero si ya hemos desobedecido, ¿qué nos corresponde hacer? Pedir perdón, humillarnos ante el Señor, hacer correctivos. Martica hizo correctivos y Dios la bendijo como ustedes no tienen ni idea, en la parte financiera. Entonces, pero tenemos que hacer los correctivos. Y yo siempre me pregunté, ¿qué le pasa a Martica en sus finanzas, Señor? Si ella es una persona capaz. Yo nunca se lo dije, Martica, hoy lo confieso. Pero cuando ella dio el testimonio, en el mes de septiembre tuve la respuesta. A veces Dios se demora en darnos una respuesta, pero Él nos la da. Y pude entender por qué razón ella estaba siendo retenida en sus finanzas. Mire, hermanos, nosotros somos malditos con maldición si no le damos a Dios lo que le pertenece. Eso fue lo que me hizo temblar a mí. Porque yo eso, robar al hombro a Dios, lo había leído muchas veces. Pero esa madrugada Dios me dijo, malditos sois con maldición. ¿Y sabe qué más me dijo? Cuando yo me senté a meditar en ese versículo, el Señor me dijo, ¿y quién puede prosperar con mi maldición encima? Imagínense. Piense usted, ¿por qué está usted en esa condición? Porque usted no podrá prosperar. Dios lo ha dicho. Yo no le dije que lo dijera, Él le dio la gana de decirlo. Entonces, si usted no hace lo que Dios dice, pues tendrá la consecuencia. Y hoy necesita tomar decisiones para que salga de la maldición, porque nosotros fuimos llamados a bendición. Dios nos ama, Dios nos quiere prosperar, pero también tenemos que estar con Él. ¿Qué dice Josué 1:8? No, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, para que guardes y hagas conforme a todo lo, bueno, sí, meditarás de día y de noche en él. ¿Para qué? Para guardar y hacer todo, no dice algunas cosas, dice todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que esa creencia mística de que bendígame, bendiga mi carro, bendiga mi casa, Dios va a hacer eso siempre y cuando usted esté dispuesto a darle el lugar que le corresponde a Dios en ese carro, en esa casa. Porque hay gente que solamente pide la oración, pero cuando Dios le da las cosas dice, no, esto es mío. Y entonces, y aquí a más de uno le he dado el consejo, los que tienen propiedades, porque yo también tengo una. Y en algunas oportunidades esa propiedad ha estado en riesgo. Porque usted sabe que cuando hay propiedades hay avaricia y hay codicia. Y el enemigo envía a los enemigos. Pero cada vez que ha habido esa oportunidad, el Señor me dice, entrégame la casa. ¿Por qué? Porque en alguna oportunidad tal vez yo he dicho, esta es mía. O en alguna oportunidad mis hijos han dicho, esto es de nosotros. Y el Señor me dice, no, señora, entréguemelo. Porque solo lo que entregamos en las manos de Dios está seguro. Así que si usted está teniendo algún problema de finanzas, con un carro, con una propiedad, con una herencia, entréguesela a Dios. A ver quién se la puede quitar si se la entrega a usted a Dios. Nadie se la va a poder quitar porque Él es nuestro abogado, defensor. Pero
Usted tiene que meditar, obedecer, guardar la palabra de Dios. Ya voy terminando. Ahora sí voy a comentarles las cosas que Dios me dijo el año pasado con respecto a esta parte financiera. Porque yo le decía al Señor, yo cumplo con esta parte de poderle comentar a mis hermanos la palabra. Y empecé haciéndolo el año pasado con las parejas de la iglesia, porque ellas son la base de la iglesia. Y cuando le oraba al Señor para preguntarle, ¿por qué me coloca en esto? ¿Qué quiere hacer con ellos? Porque Dios no permite nada, porque sí, Dios en todo lo que hace tiene propósito. Dios me dijo estas cosas. Quiero multiplicar las oportunidades en el área económica, en los recursos, en los alimentos. Y el versículo que me dio fue Filipenses 4:19. Dios quiere multiplicar, Dios no nos quiere quitar. Quítese ese pensamiento porque el enemigo le ha traído mentiras de que Dios le quiere robar. No. Dios nos quiere dar oportunidades, y no solamente una, sino 2 y 3. Pero, vuelvo y repito, cuando nosotros estemos dispuestos a obedecer y caminar en esos principios de la economía bíblica. Si usted camina en los principios del mundo, no espere nada. No espere multiplicación porque ahí no hay eso. Ahí va a haber siempre escasez. Pero si usted depende de los principios de la economía, de la escritura, usted va a tener multiplicación. 2, el Señor desea multiplicar el ánimo en cada uno de ustedes. Yo sé que hay gente aquí que ha emprendido cosas, no sé, proyectos, negocios, tiene sueños, quiere alcanzar cosas y los ha emprendido una y otra vez y les ha fallado. Pero el Señor dijo, quiero darles ánimo. Quiero multiplicar el ánimo. Si usted no tiene ánimo, pues ¿cómo Dios lo va a bendecir? Lo primero que Dios tiene que levantar en usted es su ánimo. Sí, para que usted pueda tener esa mentalidad de creer, de emprender, de recibir lo que Dios le va a entregar. Amén. 3, Dios quiere multiplicar la sabiduría, pero lo va a hacer con aquellas personas que lo han hecho correctamente. Aquí va a haber promoción. Dios va a promover gente en la parte financiera, pero va a hacerlo con esas personas que hasta aquí lo han hecho de manera sabia, ¿sí? Que han cumplido, que han sido fieles a Dios. Ahí calladitos, usted ha ido cumpliendo, ha ido cumpliendo. Dios le va a dar más sabiduría y le va a multiplicar. Amén. Eso lo encontramos en la parábola de los talentos, ¿recuerdan? ¿Cuánta multiplicación recibió el que había recibido un talento y lo escondió? Pero ¿cuántos recibió el que tenía 5 talentos? El Señor le dio otros 5. ¿Sí ve? Así que prepárense, los que están haciendo las cosas bien, prepárense porque Dios los va a promover. El que recibió 2 y lo está desarrollando, alístese porque Dios le va a dar más sabiduría. Acuérdese, no le va a dar plata, le va a dar ¿qué? Y la sabiduría va a traer ¿qué? Platica, los recursos. Amén. Ese nosotros pedimos, ay, si Dios me diera más platica. En estos días le subí a un carro a una persona que maneja Uber, era una mujer. Tuvimos bastante tiempo para conversar y decía, estoy endeudada hasta decir no más. Pero que Dios me dé plata. Y de ahí tuve la oportunidad para empezarle a decir de todo. Yo le dije, sí, eso es lo que la gente siempre pide. Le dije, ¿sabe qué nos pide Dios a nosotros? Nos pide el corazón. Le dije yo a ella, el Señor nos pide el corazón. ¿Sabe por qué? Le dije yo a ella, porque cuando Dios nos dice, dame, hijo mío, tu corazón, Él sabe que si tiene mi corazón, tiene la plata, tiene el tiempo y tiene todo. El problema es que nosotros no le entregamos a Dios el corazón. Por último, Dios también va a multiplicar las ideas. ¿Sabe una cosa? La pobreza está en la mente. La pobreza no está en el territorio ni en la atmósfera. La pobreza está en su mente.
Y Dios quiere limpiar esa pobreza de su mente. Y Dios quiere traerle ideas para generar riquezas. Eso ya lo vimos en Deuteronomio 8:18. Dios nos da el poder. ¿Cómo? Aquí. El poder no nos la da aquí en las manos. Eso es la ejecución. Pero las ideas vienen ¿dónde? Aquí. ¿Y esas ideas de dónde vienen? De Dios. Ideas divinas, ideas sobrenaturales. Y esas ideas van a ser efectivas para que usted pueda tener riquezas. Pero ¿qué va a hacer usted cuando tenga la plata? Ah, no, esto es mío, Señor. ¿Qué va a hacer usted cuando tenga plata? ¿Qué va a hacer? A tener la oportunidad de compartir. Porque cuando Dios nos da es para compartir. Como dice allá en Deuteronomio, no es cerrar el corazón y no darle a nuestro hermano. No. Nosotros no solamente le damos a Dios, hay que darle a nuestro hermano, hay que darle a los que tienen necesidad, hay que compartir con los que tienen necesidad. Para eso es que Dios nos da el dinero y se revela con bondad. ¿Para qué? Para que yo también pueda aplicar la bondad con mi prójimo, para que yo también pueda aliviar la carga que lleva el prójimo. No, pero nosotros todo para nosotros, para nosotros, para nosotros, para nosotros, y queremos aumentar las riquezas. ¿Para qué? Si la palabra de Dios dice, haceos tesoros en el cielo. No es que vamos a ir a consignar allá, no, esa consignación se hace aquí, cuando ayudamos, cuando damos en la obra social, cuando damos a las misiones. Eso es compartir con los que tienen necesidad. Amén. ¿Qué decisiones vamos a tomar hoy con respecto a lo que Dios nos ha hablado? Ya estoy terminando. ¿Alguien quiere, alguien sabe, alguien es valiente? Me dice, ¿qué decisión va a tomar usted? Yo sé que eso es algo muy personal. ¿Qué decisión usted va a tomar con lo que Dios le dijo hoy? Obedecer. ¿Sabe que Dios respeta su decisión? Dios la respeta. Usted puede decidir entrar en libertad y es aplicando los principios que ya le he hablado hoy, o usted puede decir, no, yo sigo esclavo mejor. Yo sigo esclavo del chance, de la gota a gota, del vecino, de mi cuñado. ¿Sí? Usted toma la decisión. Dios nos ha abierto hoy un camino para prosperar, pero usted es el que decide qué va a hacer. Amén. Quiero que a través de esta oración que vamos a hacer ahora podamos renunciar a la estructura de pobreza que hay en su mente. Yo no lo puedo obligar a usted que decida. Usted solito tiene que decidir, yo quiero renunciar hoy a ser pobre aquí en la mente. Yo quiero renunciar a ser mendigo. Hay gente que solamente vive, pide y pide y pide y pide a Dios y pide, pero usted no le da a Dios nada. Necesitamos renunciar a eso. Y necesitamos reconocer que en cada cosa que tenemos, que Dios nos da, que Dios es el dueño. Dios es el dueño.